Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Palabra Ciudadana a través de UChile TV. Hoy vamos a conversar sobre el fin de la prueba CIMSE. Este sistema de medición de calidad de la educación, CIMSE, tiene su origen en 1968, por allá por el siglo pasado, cuando se aplicó la primera prueba nacional para medir los logros de aprendizaje de los estudiantes de nuestro país. Hace pocas semanas, el gobierno anunció que se van a realizar ajustes a esta medición y también el sistema de aseguramiento de la calidad en general. Y queremos abordar los detalles fundamentales de esta iniciativa. Pero vamos a entrar en materia. Previamente le contemos que la Universidad de Chile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital, en la región metropolitana y en ciudades como Chillán y Temuco, en la señal 11.2, también en Antofagasta, Osorno y Punta Arenas en 7.2, por nombrar algunas ciudades en que estamos presentes. Además tenemos streaming, así que pueden ver toda nuestra programación en directo en www.uchiletv.cl. Y hay vías de comunicación también alternativas, por ejemplo, a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, @uchiletv. Nuestro correo, donde nos pueden escribir, opinar acerca de los programas que hacemos, preguntar sobre los temas, en fin. Anótelo, canaluchiletv@uchile.cl. Ahí estamos siempre para recibir sus mensajes y contestarlos cuando sea oportuno. Bueno, y aquí en el canal de la Universidad de Chile, en Palabra Ciudadana, vamos a entrar en materia en los próximos minutos con los invitados que tenemos, que son muy interesantes, aportan gran conocimiento a la materia que vamos a discutir hoy día relacionada con la prueba CIMSE. Pero queremos también que usted se pueda informar más en profundidad acerca de lo que vamos a conversar. Le invitamos a revisar algunos de los aspectos del tema de hoy en nuestra sección El Explicómetro. ¿Qué mide el CIMSE? Una pregunta que seguramente usted se hará y tenemos respuesta. ¿Quiénes deben rendir el CIMSE? ¿Qué objetivo tiene este sistema de evaluación? ¿Y por qué esta prueba ha sido cuestionada, criticada, vapuleada en muchos casos y otros que la defienden también? Son algunas de las preguntas que va a responder la periodista Judith Herrera en la siguiente cápsula. El sistema de medición de la calidad de la educación, conocido como CIMSE, es un conjunto de evaluaciones que nació en 1968 y que es utilizado para conocer el dominio académico por parte de los estudiantes de distintas áreas educativas. Eso sí, desde hace varios años, expertos y autoridades han apuntado a las debilidades en torno a los exámenes y metodologías, en especial relacionadas a las diferencias socioeconómicas de los recintos escolares que deben rendir esta medición, junto con la presión psicológica en las comunidades educativas. Desde 2012 que el CIMSE pasó a estar a cargo de la Agencia de Calidad de la Educación para evaluar los resultados de aprendizaje en los colegios. Ya desde 2006, cuando fue la llamada Revolución Pingüina, los estudiantes secundarios rechazaban la evaluación debido a la diferencia de calidad que se podía visualizar en los recintos. En tanto, debido a los problemas generados por la pandemia, el CIMSE debió ser suspendido en 2020 y 2021. El año pasado, por ejemplo, fue reemplazado por el Diagnóstico Integral de Aprendizaje. Este 2022, el Ministerio de Educación también está solicitando su cancelación al Consejo Nacional de Educación. El CIMSE es rendido a nivel nacional por todos los colegios, ya sean estatales, particulares o subvencionados. El examen está enfocado en estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo básico, además de segundo y tercero medio, y se informa oportunamente en los recintos las asignaturas que serán evaluadas.
el objetivo del CIMSE es conocer los estándares de conocimiento alcanzados por los escolares en distintos niveles de enseñanza, con el fin de poder identificar los desafíos y elaborar nuevas estrategias de enseñanza. La solicitud para suspenderlo este año tiene como base, de acuerdo al Ministerio de Educación, no sumar un elemento más de presión a las comunidades educativas, que ya de por sí se ven desafiadas con la vuelta a la presencialidad. Además, también se apunta a los efectos negativos que genera una estandarización, como lo es el CIMSE, en un método de enseñanza. Esto fue el Spoicómetro de esta semana. Bueno, ya estamos listos en este bloque para saludar a los invitados de hoy día, que dice relación con la prueba de medición de la calidad de la educación, el famoso CIMSE. Hay mucha polémica al respecto, pero ya están con nosotros Nicolás Cataldo, subsecretario de Educación, profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, que se ha especializado en el diseño de políticas públicas y tramitación legislativa. Entre los años 2010 y 2013 ha sido asesor técnico del Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores. ¿Cómo está, profesor Cataldo? Bien, bien, muy bien, Sergio, gracias por la invitación. Acá estamos full asumiendo este desafío que nos invitó el presidente Gabriel Boric. Feliz. Bueno, como tenemos paridad de género, aquí en esta ocasión también estamos con Alejandra Falabella, doctora en Sociología de la Educación en la Universidad de Londres, académica del Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo está, doctora? Hola, Sergio, aquí. Contentas de poder tener esta conversación tan importante para pensar sobre el sentido del CIMSE y su utilidad en el sistema escolar. Bueno, partamos en esta conversación planteándole a Nicolás Cataldo cómo observa el CIMSE desde afuera, porque antes hizo asesorías educativas, estaba mirando el CIMSE con ojos críticos, pero hoy día le toca asumir precisamente esta tarea junto con todo el equipo del Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que se veía desde afuera y qué se ve desde dentro hoy día? Yo diría que lo mismo, ¿no? Nosotros partimos este desafío de ser gobierno desde la cartera de educación a partir de diagnósticos que nos llevaron a un programa de gobierno que se consumó durante este periodo previo a asumir el 11 de marzo. Y ese programa en el que estuvimos trabajando mucho y muchas, efectivamente, parte de la tesis de que hay un sistema que está agotado, ¿no? Que no funcionó finalmente, y dentro de lo cual está el CIMSE como instrumento, ¿no? O sea, la crisis del sistema de aseguramiento de la calidad es general, lo vamos a abordar, es parte de los proyectos de ley que tenemos comprometidos, y el ministro lo ha dicho en prácticamente todas las locuciones, como una cuestión central, ¿no? El cambio de paradigma. Y obviamente que hoy, más que nunca, en el contexto además de estar saliendo después de 2 años de confinamiento, con todos los efectos que públicamente todos conocen, como la situación de violencia escolar o de convivencia escolar, la situación de la necesidad de apoyo socioemocional a la escuela, el reencuentro educativo, que es algo tan necesario, porque parte de lo que me ha tocado ver en la escuela visitándola es que las comunidades no se conocen, hay generaciones de estudiantes que han estado telemáticamente vinculándose con la escuela y no se conocían entre ellos, no se conocían con los profesores, entonces hay que dar espacio para eso. Creemos que los desafíos hoy día son múltiples y probablemente lo mismo que nosotros veíamos originalmente, ¿no? De que el CIMSE no contribuye necesariamente a mejorar los procesos educativos. Hoy día tampoco aparece como claro que sea necesario hacerlo considerando que las tareas son otras, están en otro lugar. El CIMSE genera una presión, genera competencia, empobrece el currículum, empobrece la formación, atenta contra la educación integral, y así ha sido, ¿no? Y por eso que tenemos toda la discusión que tenemos respecto a la jornada escolar completa. Entonces hay un cuestionamiento bien profundo, y creo que acá hay que hacer una discusión bien honesta entre todos los actores del sistema educativo, la academia, el mundo político también, porque esto va a haber que discutirlo en algún minuto en el Congreso, y por lo tanto creemos que hoy día es bueno darnos esta pausa para poder hacer las evaluaciones, hacer el juicio crítico y proyectar la política para adelante. Alejandra Falabella, me imagino que en el Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Universidad Alberto Hurtado han observado con atención este proceso que se considera que en este tiempo que hemos tenido de la historia
ha sido como un pilar fundamental para establecer parámetros en la educación. ¿Qué mirada tienen ustedes, o tienen tú en particular, digamos? Así es, bueno, las evaluaciones, como dicen por ahí, la evaluación es poder. Por lo tanto, es muy importante las evaluaciones del sistema, marcan y guían los sistemas y entonces no son neutrales, ¿sí? Y además en nuestro caso el SIMS está asociado, abone a los profesores, aparte de su sueldo, y además a consecuencias, a sanciones, a posibles amenazas. Por lo tanto, es muy importante cómo pensamos bien el sistema de evaluación y sus consecuencias. Nosotros en general y personalmente, bueno, pero no solamente yo, sino que yo creo que ya hay una evidencia acumulada de estas décadas de la prueba, ¿sí? Que se creó en el año 88, por lo tanto ya tiene más de 30 años, de sus efectos negativos, tanto en las comunidades, en los niños y en la pedagogía misma. Claro, los desafíos al sistema educativo actual son tremendos, ¿sí? En términos de las habilidades que tenemos que desarrollar en los niños, niñas y jóvenes, en términos de desarrollar habilidades de creatividad, conciencia ecológica, ética, salud mental, respeto por el género, digamos, la inclusión, y bueno, todo el aprendizaje curricular complejo, desafiante, que esperamos que los niños puedan desarrollar hoy día en términos de habilidades complejas, ¿sí? Pero una prueba que tiene preguntas, en que su mayoría son preguntas que se responden A, B, C, D o E, ya en respuestas múltiples, es muy reducido en términos de las competencias que necesitamos para el siglo XXI. Entonces, como decía ahí el subsecretario, es un modelo que caducó, tenemos que cambiarlo y tiene que ser con urgencia porque tanto en Chile como en el mundo es un modelo que está cuestionado sobre sus efectos, porque lo que hemos visto en la escuela es que lo que termina pasando es que los niños se estresan, los profesores también cargan con esto, le transmiten esta ansiedad a la sala de clase y termina pasando lo que se llama la preparación para la prueba. Así se reduce, se evalúa y se enfatiza solo algunos tipos de conocimientos que no son los conocimientos que necesitamos para hoy en día. Por ejemplo, la oralidad. Qué importante es aprender a exponer, a manejarse, a hablar delante de un grupo, o escribir, por ejemplo, escribir y fundamentar. Pero hoy en día esta prueba lo que premia, digamos, es un modelo por escrito con respuestas correctas e incorrectas y no desarrolla competencias más complejas. Ahora, Nicolás Cataldo, cuando uno observa, digamos, este tipo de crítica, dice, bueno, pero ¿para dónde vamos en el futuro? Porque hoy día tenemos un elemento que a la vista de la gente externa del sistema educativo aparece como muy estresante, como decía la profesora, pero al mismo tiempo incentiva la competencia para participar en una prueba y los estudiantes concentran esa atención, pero al mismo tiempo se genera otro fenómeno, la competencia entre establecimientos educacionales, ¿no? Y el que saca los mejores puntajes, ese es más atractivo, se supone, para aquellos que están buscando el mejor lugar para sus hijos. ¿Pasa ese fenómeno? ¿Cómo se observa? Sí, no solo eso, sino que eventualmente incluso lo contrario, no solamente la competencia va a ser el mejor, sino que podría ocurrir la consecuencia de llegar hasta el cierre de un establecimiento educacional, que es como la parte más perversa de los efectos del CIMSE, que hasta ahora no ha ocurrido, pero estamos muy próximos a que ocurra. O sea, si hay 18 establecimientos educacionales a nivel nacional que de no tener un buen resultado en la evaluación este año, si es que se llegase a aplicar, el próximo año tendrían que entrar con un administrador provisional y eventualmente trabajar el cierre. O sea, es una situación bien crítica. Lo que quiero decir es que es un diseño muy complejo, por lo que decía Alejandra, porque lo que señalábamos anteriormente, pero también por sus efectos y sus consecuencias. Esto de la competencia es real, las consecuencias todavía no ocurren, pero estamos próximos a que puedan ocurrir si es que no cambiamos nada. Y por otro lado está esto que se ha dicho hartas veces, o sea, el sistema educativo consistentemente está demostrando malos resultados, no solamente en la evaluación nacional, sino también en la evaluación internacional. No hay una mejora sustantiva, no se evidencia. Entonces, si llevamos todo el tiempo que llevamos haciendo efectivamente lo mismo, es raro que nosotros queramos tener resultados distintos. Entonces, hoy día estamos obligados, creo, a hacer un debate súper amplio, serio, con mucha altura de mira, y algo que yo he repetido en varias líneas, y respecto a varias cosas también.
necesitamos llegar a acuerdos nacionales. La educación no puede ser el botín de guerra ideológico o político de un sector determinado, de quien llega a ser gobierno en un determinado momento. La educación tiene que ser algo que miremos en conjunto como sociedad, que podamos generar líneas base del estándar, cuál es la educación pública que necesita el país para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y esto nos obliga a mirar distintas cosas, entre ellos los sistemas de evaluación. Ojo, el ministro lo ha dicho también, no estamos en contra de evaluar. Lo que creemos es que no puede ser este tipo de evaluación con este tipo de consecuencias, con este tipo de efectos. Fíjate que yo vengo ahora, llegando hace poquito del Centro de Perfeccionamiento, del CPIP, donde se hizo público la evaluación diagnóstica, que es una evaluación de medio término, ¿cierto?, que está más bien hacia el final de la formación inicial docente, y esos resultados no son públicos. Las instituciones pueden trabajar con esos resultados, sus procesos de mejora, es más, están vinculados las mejoras a su propia acreditación institucional, y además están hechos en un momento en que se permite generar medidas correctivas para los propios egresados eventuales de las carreras de pedagogía. O sea, es un sistema de evaluación que está pensado para el apoyo. ¿Puede perfeccionarse? Sin duda, pero está pensado para el apoyo. Y eso en contraposición a la que era la discusión de la época de la prueba inicia, que quería ser obligatoria, que quería ser vinculante con la titulación del estudiante, que tenía varias consecuencias, era como el CIMSE de la educación, de la formación inicial. Entonces, ¿es posible evaluar? Sí, con otro sentido, con focalización en el apoyo, con focalización en la entrega de información para toma de decisiones, sobre todo retroalimentar a los propios administradores de las escuelas, a los equipos directivos, a las comunidades educativas. Creemos que podemos transitar en un modelo distinto y esa es la discusión que hay que hacer. Ese es un punto importante que plantea el subsecretario Nicolás Cataldo. Alejandra Falabella, ¿cuál es el rol que deben cumplir los maestros, los docentes, los técnicos de educación en esta nueva forma de evaluar que ya está caduca según lo que se señala como es el CIMSE? Sí, yo creo que lo que necesitamos es hacer un diseño más complejo, porque en realidad el diseño de actual es un diseño muy simplista. Se espera que con una prueba se informe a la familia, se identifique a la escuela supuestamente buena o mala y se les premie o castigue, se espera mejorar la calidad, se espera darle información a los profesores para que trabajen en los aulas, o sea, se espera mucho de un solo instrumento, entonces, y que de hecho el CIMSE está linkeado, digamos, está vinculado a muchos tipos de leyes, políticas, o sea, se utiliza mucho y se sobreutiliza mucho el sistema. Entonces, lo que hemos venido diciendo ya hace años, ¿sí?, es que hay que hacer un diseño más complejo con distintos niveles. Entonces, a nivel nacional lo que necesitamos es una prueba muestral, o sea, una prueba que sea estadísticamente representativa para el país, que se haga cada 3 años. O sea, no necesitas una prueba hacerla todos los años, porque además el sentido de la evaluación es mejorar, porque en el fondo, ¿para qué evaluar? Para mejorar, y si estás haciendo una prueba todos los años, ni siquiera alcanzas a planificar, a evaluar y digamos, a implementar algo. Entonces, en realidad no tiene sentido hacerlo con tanta frecuencia, se necesita tiempo para los procesos de mejora. Entonces, lo primero es una prueba muestral, representativa, que uno lo pueda ir viendo en el tiempo y con separación, ¿sí? A nivel territorial, y luego tienes a nivel territorial y a nivel de escuela. El territorio es muy importante. Tenemos un sistema muy centralizado, ¿ya? En términos curriculares, en términos de evaluación, en que se espera que a nivel nacional uno pueda controlar todo el sistema, y no es así. Yo creo que hay que empoderar más los territorios, y ahí hay que hacer una evaluación en que se vaya a mirar la escuela, en que se vaya a ver cómo están trabajando, asegurar las condiciones de la escuela. Nosotros hablamos de condiciones de calidad, o sea, están respetando las horas no lectivas de los docentes, tienen tiempo para preparar bien sus clases, para corregir y retroalimentar a su estudiante, en términos de infraestructura, o sea, hay toda una evaluación de las condiciones del trabajo, y eso tiene que ser a un nivel más sí, de gestión territorial. Y después tenemos el aula, y el aula, claro, ahí está el trabajo de los docentes, de lo que nosotros llamamos, y que se llama así, la evaluación formativa, la evaluación para el aprendizaje, porque la evaluación solo tiene sentido en la medida que retroalimenta la práctica pedagógica para los docentes. Entonces,
no tiene sentido que me llegue un puntaje, ¿sí?, de una evaluación que que el profesor no la diseñó, porque en realidad la evaluación es un componente de la pedagogía. Por lo tanto, no es que te llegue así como una evaluación que otro construyó. Los profesores, su desafío es evaluar a sus estudiantes en el día a día, porque son ellos los que están a cargo de eso, y quitarles además su tarea de evaluación y pretender que sea un instrumento externo es quitarle una competencia profesional fundamental de los docentes. Entonces, incluso cuando se usa la metáfora, aquí los profesores van a quedar ciegos, es una ofensa decirles por qué no va a estar el CIMSE quedar ciegos, ¿sí? Porque es pensar que los profesores y profesoras son incapaces de hacer una tarea básica de ellos, que es evaluar el aprendizaje de sus estudiantes con los que trabajan en el día a día. Nos da pie Alejandra Falabella para seguir conversando en los próximos minutos en Palabras Ciudadanas, aquí en el canal de televisión de la Universidad de Chile. Hacemos una pequeña pausa y ya estamos de vuelta para usted con este tema, la evaluación CIMSE que se hace en nuestro país, los cambios que requiere y de la forma como enfrentarlos. Ya estamos de vuelta aquí en el canal de la Universidad de Chile, en Palabras Ciudadanas, para seguir hablando de esta prueba de evaluación CIMSE que tiene tanta historia y ha provocado una controversia muy grande en el último tiempo, y hoy día se aprestan las autoridades que han asumido, encabezadas por el presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio de Educación, a hacer cambios sustantivos. Subsecretario Nicolás Cataldo, una prueba de este tipo que se aplica a todo el país, ¿no hay ninguna diferencia, por ejemplo, entre el niño o la niña que vive en Tarapacá o en la región de Magallanes, que son realidades distintas? ¿Necesitamos evaluar las mismas competencias, los mismos conocimientos? ¿Ese es un punto importante o no? Sin duda, la evaluación tiene que tener contexto, y lo decía Alejandra en el bloque anterior, ¿no? También hay otras condiciones que uno tiene que observar, porque los procesos de aprendizaje no ocurren en la abstracción, no están en el aire, la escuela no está en el aire, ¿no? Está en un determinado contexto social, territorial, está en un determinado contexto socioeconómico, y todos esos factores tienen que ser parte de la evaluación. Y ojo, no digo que el instrumento lo evalúe, digo que tiene que estar considerado a la hora de cómo proyectamos la evaluación del sistema para la toma de decisiones, ¿no? Alejandra hablaba de cuáles son las condiciones de enseñanza que tenemos hoy día para poder desarrollar los procesos educativos, el debate de la infraestructura que ha estado súper puesto en el centro de la conversación a propósito de las movilizaciones estudiantiles. O sea, uno puede estar súper en desacuerdo con la quema de buses, obviamente, y con cualquier expresión de violencia, sobre todo cuando hay voluntad de diálogo de parte de las autoridades, pero uno asimismo está también muy de acuerdo con que las condiciones de infraestructura de los establecimientos educacionales son paupérrimas, que los baños muchas veces son insalubres, que las salas de clase no están en las mejores condiciones, que las ventanas están rotas y me muero de frío o me muero de calor, dependiendo de la época del año. Y así uno puede ir relatando situaciones específicas dependiendo de si estamos hablando del norte, del sur. Entonces, todo eso tiene impacto en los aprendizajes y por tanto no podemos mirarlo de manera estandarizada. Justamente el gran problema es ese, ¿no? Cómo estandarizamos la mirada de un sistema que es diverso, que es complejo. Cada comunidad educativa es una realidad en sí misma, y para eso nosotros tenemos hoy día otro instrumento que hay que ir mirando y evaluando, porque todavía es muy pronto para hacer una evaluación concluyente, como el diagnóstico integral de aprendizaje, el DIA, que le reporta de manera más o menos inmediata o mucho más rápida, ¿no?, a la escuela, tiene un poco más de contextualización. Yo creo que ahí tenemos una alternativa para el corto plazo, mientras discutimos el nuevo sistema, ¿no? Y entramos en esta discusión más nacional de la que hablábamos recién, este gran acuerdo que espero y tengo la esperanza que podamos tener para proyectar la educación del siglo XXI. Bueno, lo que dice el subsecretario Nicolás Cataldo es terreno abonado para la doctora en Sociología de la Educación, Alejandra Falabella. ¿Por qué no nos das tu mirada al respecto que se considera que es importante para el subsecretario? O sea, yo creo que es interesante ese tema que nos lleva también a la discusión curricular. Como comentaba antes, somos un país muy centralizado. Entonces, hablamos desde Santiago, la región metropolitana, y pensamos desde ahí la política pública. Y yo creo que hay un tremendo desafío como la descentralización en términos generales, y en educación eso le toca también.
Y para eso es pensar un currículum también, porque la evaluación tiene que evaluar el currículum, ¿sí? Por lo tanto, cómo el currículum también es capaz de ser más territorial en el sentido de los conocimientos locales, lo que es relevante en cada territorio, los énfasis de las comunidades escolares, y por lo tanto también necesitamos mayor flexibilidad curricular para a la vez dar esa contextualización. En términos, por ejemplo, puedan haber énfasis económicos, por ejemplo, de demanda, o todo lo que es la educación TP, por ejemplo, uno podría pensar la educación técnico-profesional, el saber de pueblos indígenas, pensando en la demanda de la nueva constitución, ¿verdad?, como un país plurinacional. O sea, hay demandas ahí y eso va a implicar un currículum más descentralizado, con mayor flexibilidad. Obviamente tiene que haber un currículum nacional con ciertos acuerdos, pero hoy día tenemos una carga muy grande de exigencia en que los docentes están muy cargados en pasar la materia, y está muy estudiado que para generar competencias complejas, profundas a largo plazo, es mejor menos contenido, pero poder trabajarlo con mayor profundidad. Entonces, si uno tiene que estar como machacando y repasando y pasando mucho contenido, se pierde la posibilidad del profesorado en general de poder trabajar y profundizar habilidades más complejas. Entonces yo creo que eso va de la mano y por lo tanto eso permitiría también una evaluación, también poner una evaluación local en que también las comunidades puedan construir sus propias evaluaciones. Tú sabes que en los años 60, bajo Frei Montalva, cuando se creó la primera prueba nacional, cuando se creó la reforma de la básica, sí, se hizo una prueba para la educación básica y se creó, estaba toda esta efervescencia, ¿verdad?, en general de la participación, etcétera, y se crearon lo que eran las evaluaciones territoriales también, y se juntaban profesores de distintas dependencias y diseñaban evaluaciones territoriales. Bueno, eso después se perdió, pero creo que son experimentos interesantes de recoger el saber docente y por lo tanto creo que es muy importante que sean los docentes los que participen en la evaluación. Por eso yo no recomiendo, por ejemplo, hoy día se está usando esto, lo que incluso, o sea, una cosa el CIMSE, pero incluso también la Agencia de la Calidad, ahora la que se hacía referencia el subsecretario, estas evaluaciones que también las hace el Estado. Yo creo que tenemos que transitar a un modelo que sean los profesores y las comunidades que diseñen las evaluaciones de acuerdo al currículum y a las demandas y los énfasis de cada comunidad. Ahora, hay un punto, aparte de lo que dice Alejandra Falabella, el subsecretario Nicolás Cataldo, que hasta qué punto, digo yo, tienen que ser considerados, porque es parte de la realidad. Los niños que estudian en un colegio próximo a un campamento, en condiciones precarias, con energía eléctrica clandestina, con falta de servicio higiénico, ese niño que surge de ahí va a la escuela. Pero el niño de una comuna acomodada tiene calefacción en la casa, come lo que quiere o come los alimentos que son recomendados, digamos, para su desarrollo y todo eso. Tiene calefacción o tiene aire acondicionado, tiene acceso también a un mundo más amplio con los viajes, tiene vacaciones dentro del territorio, a lo mejor fuera del país. Ese problema de inequidad, ¿cómo se enfrenta desde la perspectiva, digamos, de la política que el Ministerio de Educación debería implementar? Bueno, justamente cuando hablamos de establecer la línea base, tiene que ver con cuál es el estándar de la educación pública y cuál es el estándar que el Estado y la sociedad decide entregarle a sus estudiantes, ¿no? A sus niños y adolescentes. Yo estoy convencido, y es una discusión que hemos tenido ya con el ministro varias veces, de generar una política o un marco, ¿no?, que genere esta línea base, una política nacional de infraestructura, una política nacional curricular, una política nacional que vaya estableciendo estas líneas base, una política nacional de alimentación. ¿Cuáles son todas las condiciones que debemos garantizar en la educación pública para que el estudiante, independientemente de su procedencia, de su condición social, pueda ir con la tranquilidad, con la confianza de que la escuela le va a entregar lo que requiere para poder desarrollar de mejor manera su aprendizaje? Ahora, luego, lo que yo no haría, y creo que en esto tenemos que tener también una precaución, es trasladarle toda la responsabilidad a la escuela, porque la escuela tiene un cierto límite también. O sea, hay condicionantes estructurales de desigualdad
que el Estado y la sociedad tienen que asumirla de manera mucho más integral, ¿no? O sea, la existencia de campamentos, la existencia de pobreza concentrada territorialmente, afecta a esas comunidades de manera muy profunda, y evidentemente educar a un niño que vive en las condiciones que tú relatabas, Sergio, no es lo mismo que educar a un niño que está en otras condiciones, ¿no? De hecho, hay brechas de aprendizaje, más allá de que están todos más o menos descendidos, ¿no? En cuanto a los aprendizajes esperados, pero hay brechas entre ricos y pobres, eso es así. Eso es así. Y eso no es casualidad, eso tiene causas, está también archiestudiado. Entonces, a mí me da la impresión de que tenemos que buscar estas condiciones y este gran acuerdo respecto a la línea base en educación, pero asumiendo también un desafío como sociedad de avanzar en erradicar la desigualdad, ¿ah? Por eso es importante avanzar en políticas como la educación pública, que busca generar condiciones equivalentes para todo y todo, aprovechar, ¿cierto? La economía de escala, aprovechar los tamaños, aprovechar los recursos y hacer sinergia en función de aquello. Porque evidentemente, para cerrar nomás, evidentemente no es lo mismo educar a un estudiante de una comuna que tiene un per cápita de más de 1.000.000 pesos como Las Condes, a educar a un estudiante de una comuna con un per cápita de 135.000 pesos como Cerro Navia. Evidentemente, el esfuerzo que requiere el sistema es mucho mayor. Y la desigualdad está ahí a la vista, y la desigualdad territorial afecta. Doctora Alejandra Falabella, yo estudié para profesor normalista hace muchos años, ¿no? En el siglo pasado. Y una de las cosas que uno aprende... este dato, pero qué bien. Lo tenía guardado. Una de las cosas que uno aprende es que existe una educación asistemática y otra sistemática, la que se da en el colegio, formal o informal. Entonces, aquí está un poco esa realidad que tiene que ver también con las ventajas y desventajas. Por ejemplo, un niño que estudia o una niña en condiciones muy positivas, digamos, desde el punto de vista del contexto, tiene acceso a las fuentes informativas con mucha facilidad, se maneja mejor también en las técnicas hoy día que del punto de vista digital también le permite acceso a otro tipo de información, tiene acceso también a canales de película, documental y todo eso. Esa es una parte bien importante en la educación informal, digamos, que se produce casi por osmosis en la familia. ¿Cómo se produce ese complemento finalmente con la educación formal? ¿De qué manera el maestro o la maestra en el aula puede recoger eso para darle una dinámica, digamos, a la formación, para tener finalmente educandos con una cabeza bien formada y no con una cabeza repleta de conocimiento? A ver, primero me gustaría decir que yo creo que hay como un desafío en distintos niveles, porque hay cosas que corresponden al Ministerio de Educación, por ejemplo, y a la escuela, pero también tenemos un tremendo desafío como sociedad, y el trabajo del Ministerio de la Cultura, entre otros. O sea, de que en Chile leamos más, por ejemplo, que leamos nuestra poesía, novelas, que vayamos a subir cerros, a estar en la naturaleza, que no estemos, que digamos que los días domingos las familias no estén encerradas y los niños viendo tele, ¿sí? O sea, yo creo que hay como un desafío, como somos una sociedad más informada, etcétera, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, los premios nacionales, me parecen los premios nacionales, por ejemplo, de poesía, no solamente darle el premio, que salgan deberían estar las escuelas leyendo su poesía cada vez que salga un nuevo premio. O sea, yo creo que el desafío desde el Ministerio de Cultura también es tremendo, de deporte, etcétera. O sea, creo que tiene que haber, tenemos que aportar de distintos ángulos para tener una vida cotidiana y la familia más enriquecidas en ese sentido, ¿sí? Que eso nos ayuda como distintas políticas. Eso, desde la escuela, bueno, yo creo que el desafío ahí es seguir invitando como a trabajar junto con las familias, con las comunidades, tener escuelas que trabajemos más al aire libre, por ejemplo, siempre estamos tan encerrados, la relación con la naturaleza, yo creo que hay una invitación ahí de cómo extendemos el trabajo con las comunidades. Y yo creo que el sistema actual que tenemos reduce eso, castiga la pobreza, pensando como tu pregunta sobre la justicia social. O sea, yo creo que tenemos que pensar una evaluación que apoye una evaluación para la justicia social, y la que tenemos hoy en día castiga la pobreza, castiga las escuelas inclusivas.
sea, que ha aumentado mucho el número de niños, por ejemplo, con TEA, ¿ya? Con espectro autista. Obviamente, implica un trabajo especial, y si a ti te están evaluando con un puntaje en CIMSE, esos niños pasan a ser un problema, quieres tratar de sacarlos de la escuela, es una antítesis, ¿sí? Una política que más bien premia la exclusión y castiga a las escuelas más inclusivas y en contexto de pobreza. Por lo tanto, de nuevo, por eso es tan importante cambiar el modelo educativo, el modelo de evaluación, para estar comprometidos con la justicia social y que sea realmente una evaluación que apoye, que enriquezca en los distintos niveles. Subsecretario Nicolás Cataldo, tenemos hoy día una realidad en Chile que es muy evidente hace bastante tiempo, con una educación que es pagada, semipagada, y una educación pública. ¿Habrá resistencia en algunos sectores, por ejemplo, que seguirán auspiciando la competencia para ganar y llegar primero, digamos, en todos los ámbitos, y eso signifique mayores ingresos para aquellos que han hecho estos emprendimientos que se ha dado en llamar colaboradores al sistema educativo, pero otros lo ven como un negocio? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Mira, la Constitución trae consigo un debate a propósito de la Convención Constituyente respecto a cómo se tiene que relacionar el Estado con sus escuelas y con las escuelas que colaboran o contribuyen al proceso educativo del propio Estado. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es que tenemos un Estado subsidiario y un Estado que no trata de la misma manera, o sea, trata de la misma manera a privados y a públicos, ¿no? Y cuando digo privados no me refiero ni siquiera a las escuelas pagadas, ¿no? Al 7% histórico del sistema, que es más o menos invariable, ¿no? Me refiero a las particulares subvencionadas, a las que reciben aporte del Estado, pero que además han cobrado. Ahora tenemos la ley de inclusión, que aún así todavía no termina de erradicar el copago, pero que han tenido un sistema de cofinanciamiento por parte de las familias. Entonces, efectivamente ahí se ha provocado una situación de competencia que deja en desventaja, por cierto, a la educación pública, porque estáis recibiendo recursos más o menos equivalentes, bajo la lógica de la igualdad de trato, bajo la lógica de la no discriminación arbitraria, que en definitiva ha operado para sostener esa definición, ¿no? Constitucionalmente hablando, y evidentemente provoca esa diferencia. Ahora, ojo, si uno mira los resultados de esas escuelas comparadas por nivel socioeconómico, controlados los datos por nivel socioeconómico, en general, las escuelas públicas tienen mejores resultados o resultados equivalentes a las escuelas particulares subvencionadas. O sea, con más plata no han hecho la pega mejor, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, hoy día yo creo que lo principal es cuál es la discusión o cómo resolvemos la discusión de cómo se relaciona el Estado con sus propias escuelas, con su sistema. ¿Cómo establecemos lo que decía nuevamente? Lo que decía hace un rato. ¿Cuál es el estándar con el cual hoy día queremos que el Estado se genere en las escuelas públicas para que las escuelas puedan cumplir su tarea de educar? Y ahí es donde efectivamente la priorización del esfuerzo, el trabajo, los recursos hacia lo público tiene que estar presente, pero tampoco eso significa que el Estado no se va a relacionar con los privados. Históricamente han existido particulares que han contribuido a la tarea educativa del Estado. Desde las escuelas confesionales, ¿no? Que tienen una particularidad a propósito de que son confesionales y las escuelas públicas son laicas, hasta proyectos alternativos como, no sé, Montessori, algún otro proyecto innovador, ¿no? Escuelas artísticas, escuelas con determinados sellos que son específicos, son particulares, ¿no? De ahí viene un poco esa idea. El problema es cuando hay escuelas privadas que hacen lo mismo que la escuela pública con recursos públicos. Y ahí es donde creo que hay que avanzar. Yo creo que la nueva Constitución trae consigo un desafío en ese sentido. Ahora, a nosotros lo que nos corresponde es asumir la tarea de fortalecer lo público. No está en el programa de gobierno alterar la relación con los particulares, porque existen, están ahí, en la mayor parte del sistema. Ahí están niños que son iguales que los niños de la educación pública, por lo tanto, de ninguna manera está en la proyección desatender aquello, ¿no? Pero hay que fortalecer la educación pública, que es la que garantiza el derecho a la educación por parte del Estado. El subsecretario acaba de mencionar a doña María Montessori, una educadora que fue coaptada en sus contenidos y se introdujo en Chile el sistema de enseñanza, especialmente de la geometría en nuestro país. Alejandra Falabella, como doctora en Sociología de Educación de la Universidad de Londres, me imagino que
ahí con la proximidad, han estudiado también los sistemas, por ejemplo, en Finlandia, en Suecia. ¿Qué podríamos extraer para acá, para aplicarlo en la educación chilena, aparte de reducir la cantidad de niños o de niñas en los cursos, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, todo el sistema en general de apoyo, yo creo que es muy importante poder irlo fortaleciendo. Todavía tenemos nosotros una institucionalidad muy fragmentada, ¿sí? Por una parte tenemos la Agencia de la Calidad, por otra parte tenemos el CPIP, por otra parte tenemos lo que son las ATES, que son estas instituciones que asesoran la escuela. Entonces, pensando en la evaluación, deberíamos avanzar a un sistema que la evaluación vaya de la mano del apoyo. Y por lo tanto, que en tanto que se evalúen las condiciones de la escuela y los establecimientos, los sostenedores, hayan planes de mejora, de capacitación, entonces que sea algo que esté articulado. Yo creo que eso es clave. Y lo otro, estos países que tú nombras, la clave también ha sido la educación pública, o sea, ahí tiene que haber una marcada liderazgo desde el Estado de apoyar, fortalecer su educación pública, y yo creo que ahí, desde una educación integral para las habilidades complejas que necesitamos para hoy en día. Sí, yo creo que eso es muy importante. Había una crítica y preocupación muy fuerte de las comunidades, de las familias, sobre esto y esta demanda respecto a de la JEC, ¿sí? La jornada escolar completa, tienen sus hijos más tiempo, pero repitiendo, ¿sí? Los mismos conocimientos y asignaturas desde esta lógica así de ensayar, de preparar pruebas estandarizadas, y en realidad lo que necesitamos es más arte, más experimentación científica, más innovación, proyectos interdisciplinarios, o sea, poder descomprimir el sistema para poder darle más espacio a los profesores para que puedan crear, inventar proyectos que sean más desafiantes en términos de la formación de los niños y niñas, y con las demandas además hoy en día de salud mental, de inclusión, que yo creo que de multiculturalidad. Entonces creo que tenemos muchas demandas y como dice el ministro, un nuevo paradigma, tenemos que avanzar hacia allá. Alejandra, algo quería decir del periodismo al final, tiene aquí un minuto de confianza. Es que le quería decir que nosotros, claro, cuando preguntan sobre el CIMSE, para los periodistas, yo les digo, bueno, el rating, por ejemplo, que también es una métrica, digamos, que se utiliza. No sé cuándo se habrá creado el rating para la televisión chilena, pero cuánto ha mejorado el rating, el uso del rating para la televisión chilena. Entonces, en el fondo lo que nos pasa con el CIMSE es que este tipo de evaluación y este uso de la métrica que se dice, ¿sí? La gobernanza a través de la métrica, no solo no mejora, sino que empeora. Y yo creo que con el rating también no ocurre algo así con la televisión. Cuando nos estamos guiando solamente por un indicador, tiene esos peligros. Y con la educación nos ha pasado eso también. Así que bueno, de nuevo para reiterarlo, por eso es necesario y urgente, ¿sí? Cambiar el modelo que tenemos de evaluación. Y lo mismo pasa con las encuestas. Si uno ve en la encuesta, las encuestas, dice, consultados 7.500 y la respuesta fue de 600 personas, o sea, menos del 10% de los consultados. Bueno, ahí estamos también... Sirve para mucho, claro, sirve para mucho juego, engaño, porque después tú ves los directores y también juegan con los resultados del CIMSE. Entonces nos fue súper bien, y no sé, un resultado en un año, entonces cada uno lo usa a su favor también. Ya, pues, subsecretario, sé que tiene que irse, pero una palabrita más, ¿quería decir algo? No, mira, solo reiterar lo que hemos dicho, lo que ha dicho el ministro y el esfuerzo que tenemos como gobierno, que es transitar a un cambio de paradigma, es enfrentar una discusión que lleva postergada mucho tiempo, pensar una nueva escuela, pensar una nueva dinámica, un nuevo tipo de relación de las comunidades educativas, un poco que está en la base de lo que decía Alejandra, nosotros tenemos ese compromiso, de verdad queremos enfrentar esta discusión, entendiendo que el debate no es ingenuo, y que hay intereses que están vinculados a esto. Siempre las discusiones en educación son difíciles, son súper ideológicas, son súper políticas, pero de verdad quiero reiterar la invitación a transitar a un gran acuerdo nacional. Creo que hoy día estamos en una situación bien crítica. La pandemia, los efectos de la pandemia no han sido inocuos, han dejado mucha huella en el sistema,
en nuestros estudiantes en relación a los aprendizajes, a los aspectos socioemocionales, a la desestructuración de comunidades y a la destrucción del tejido que implica la escuela, ¿no? Que está asociada a la escuela. Entonces, Ya. de verdad creo que este debate hay que enfrentarlo con altura de mira y reiterar esa invitación a todos los actores del sistema a concurrir a ese gran debate, a esa gran discusión. Reiterar esa invitación y creo que ahí está, hoy día por lo menos, esa voluntad sería muy buena para poder avanzar y empezar a transitar el camino. Nicolás Cataldo, subsecretario de Educación, profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Nos ha acompañado en esta conversación Alejandra Falabella, doctora en Sociología de la Educación en la Universidad de Londres y académica del Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Universidad Alberto Hurtado. Los dos, muchas gracias. Bueno, y como hacemos habitualmente, también queremos conversar con ustedes acerca de la Convención Constitucional que está escribiendo la Carta Fundamental en un momento ya muy importante. Han viajado a regiones, han hecho interacción con la ciudadanía, han respondido preguntas. Ahora vamos a revisar un resumen preparado por Valentina Rosas, su directora de la organización. Tenemos que hablar de Chile, sobre cómo fue la primera semana sin comisiones temáticas de la Convención Constitucional y cómo se está organizando esta última etapa del proceso. La semana pasada la Convención Constitucional se trasladó hasta la región de Antofagasta, dando inicio a su etapa final poniendo en marcha las comisiones de armonización que comenzó sesionando en Calama, la Comisión de Normas Transitorias desde la comuna de Antofagasta y la Comisión de Preámbulo desde la comuna de Tocopilla. La Comisión de Normas Transitorias recibió 302 artículos aprobados en general por las distintas comisiones temáticas que operaban hasta hace un par de días, y desde ahora tendrá plazo hasta el 24 de mayo para recibir indicaciones a aquellas normas. Además, durante estos días se reunieron con distintos representantes de organismos públicos, como gobernaciones, municipalidades y el Poder Judicial, para recibir sugerencias sobre cómo hacer una transición eficaz entre ambas constituciones. Durante estas sesiones también asistieron el Contralor Jorge Bermúdez y el Ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson. La Comisión de Armonización recibió el informe de la doctora en lingüística Claudia Poblete, experta en escritura y asesora de la Comisión Técnica de la Convención, para tratar aquellos aspectos formales del borrador, informe que fue acogido y aprobado. Además, se aprobaron los nombres de los 13 capítulos que ordenarán el borrador, es decir, aquello que podría ser el índice de la propuesta de nueva Constitución. Por su parte, la Comisión de Preámbulo debatió sobre cuál sería la mejor forma de escribir aquel texto que podría llegar a ser la introducción de la nueva Constitución. Se aprobaron 6 propuestas, las que ahora deberán recibir indicaciones. Y antes de terminar este resumen, queremos hacerte una invitación a participar de Tenemos que hablar de la nueva Constitución. Entra a tenemosquehablardechile.cl/participa e inscríbete para organizar un diálogo digital o presencial para conversar sobre el borrador de nueva Constitución. Te esperamos. Bueno, después de esta conversación en profundidad en Palabras Ciudadanas, aquí en el canal de la Universidad de Chile, le reiteramos que UChile TV transmite a todo el país, en la región metropolitana, desde el 11.2 en la señal digital. Además, hay otras vías de comunicación para que usted pueda acceder a nuestros programas. Hemos hablado esta vez acerca del CIMS y la crisis que enfrenta esta prueba de evaluación. Tome nota, www.uchiletv.cl. Después, Twitter e Instagram, @UchileTV. Y estamos también en Facebook. Y el correo para que usted opine, nos diga qué piensa acerca de los programas, críticas, halagos a los participantes, lo que usted quiera. Canal UchileTV, @uchile.cl. Será hasta la vista.